Hola drogatas, soy yo, el don cabrón de las parodias locuendo que YouTube está erradicando de la faz de la tierra. Solo quería agradecer de parte del pajerazo dueño del canal a Claudio Vázquez y Manuel Ramírez Gonza por sus donaciones. Ahora si me disculpan, debo limpiarme esta chele. Este era el programa número 1 de la televisión humorística. O al menos así se vendía. Y se trataba del Chavo del Ocho, no cualquier serie, sino aquella que puso a México como referente para el resto del continente. ¿Y qué se puede decir del chavista del octavo? O más bien que no se puede decir. Que Chespirito era medio enfermo, que a Kiko y la Chilindrina los van a enterrar con el traje puesto, que el nicho de parodias locuendo más grande de todas es precisamente del Chavo, que los brazucas lo tienen como una religión, que a un hijo de su putrefacta mamacita se le hizo una buena idea hacerle un cómic por de como 100. Ok, lo dejaré hasta ahí. Sobre todo, porque en este caso venimos a hablar de las historias así bien spooky de nuestro huérfano de 50 años favorito. Que sencillamente creo que es prudente decir, son más de las que deberían existir. No exagero al decir que muy seguramente el Chavo del Ocho tiene más creepypastas que el Jeche Jojo y el Gordo Mario juntos. Y al respecto, hay que decirlo de siempre. Hay decentes, regulares, malas, pésimas, y Kiko. Escoger historias para este video fue difícil, y no solo porque son contenido basura, así que tuve que optar por historias que mínimamente se tomen en serio. De cualquier forma, espero que los relatos que estoy a punto de mostrar sean por lo menos divertidos de exponer para ustedes. ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pesiñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! Muy bien, ese nombre suena a un fanfic promedio. Entenderán que esto es un buen indicativo para la historia por varios motivos en cuestión. Pero ya saben que yo no puedo acabar el asunto aquí. Por desgracia. No tiene nada de malo recordar tu infancia. De hecho, es una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida, recordar aquellos días en los que veías a tus padres como los seres más sabios del mundo, y la escuela como el sitio más aburrido pero a la vez, interesante. Aquellos días en la introducción va algo lenta, no diría que es algo malo, si es que no fuera porque esta misma dura casi la mitad del relato. Así que me adelantaré a los hechos y llegaré al episodio del Final Chavo Destination. Solo resumiré que el prota era fan del Chavo animado y encontró un DVD misterioso en el tianguis, lo más básico de lo básico en el manual de cómo hacer creepies promedio. Comenzó a hacer zoom hacia el barril del Chavo. Luego, la cámara se puso en estática otra vez, y apareció un texto que decía, meses antes. Se enfocaba a la escuela que salía en todos los capítulos. Luego, se hizo un enfoque hacia el salón, donde se encontraban todos los niños, en eso, llegó el profesor Girafales, el cual se veía muy molesto porque todos habían reprobado un examen. Y como castigo, nadie saldría al recreo, todos comenzaron a mirar muy furiosos hacia el Chavo, como si él hubiera sido el responsable. Después, se veía una escena donde todos estaban haciendo el examen, mientras que el Chavo solo se la pasaba haciendo aviones de papel. Uno de los aviones le había caído en el ojo a Kiko, y este se levantó muy enojado, diciéndole al Chavo que no lo dejaba concentrarse, a lo cual el Chavo respondió el típico, bueno pero no te enojes. Pero Kiko le arrebata la libreta al Chavo, para después, romperla en pedazos. El Chavo se había enojado, y empezó a perseguir a Kiko por todo el salón. Esto comienza una pelea en todo el salón, con los típicos efectos de golpes y polvo. Me tuve que esperar más de 5 minutos para ver un comienzo tan patético. O sea, ya sé que pierdo el tiempo viendo esto, pero al menos espero que el cianuro que me meto me mate rápido y sin mayores contratiempos. Todos se veían furiosos con él, mientras que el Chavo tenía una expresión de espanto. Ñoño comenzó a decir en un tono de voz muy serio, que en la vecindad iban a arreglar las cosas. A lo cual, el Chavo solo hizo una mirada de indiferencia. Por el momento, el capítulo estaba transcurriendo como uno normal, salvo por la intro, y la manera de cómo comenzó el capítulo. Ahora la toma se enfoca a la vecindad, donde el Chavo se encontraba jugando con su escoba, como cualquier otro capítulo. Lo curioso aquí, es que la calidad de la animación había bajado bruscamente. Ahora la animación parecía haber sido hecha en Flash, lo cual me extrañó aún más. El Chavo se encontraba jugando cerca de su barril, hasta que llegó Kiko, el cual tenía una mirada como si estuviera tramando algo. ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! ¿Sabes qué? Voy a adelantar hasta el predecible y nada original clímax de este somnífero en forma de texto. Ya estamos hartos de ti, tú solo te la pasas haciendo idioteces, y nos arruinas el día a día. Nosotros nunca quisimos ser tus amigos, los adultos nos obligaban a juntarnos contigo, pero ya nos cansamos, lo del examen ya fue el colmo. Ahora te vamos a desaparecer de este mundo. El Chavo, con una cara de espanto, comenzó a correr de los que antes eran sus amigos. Se veía como el Chavo corría por toda la vecindad, escapando de los niños, mientras que estos lo perseguían, mientras le arrojaban piedras y lo insultaban. El Chavo comenzó a gritar por ayuda, pero nadie salía, era como si no hubiera ni un solo adulto en toda la vecindad.
La escena duró alrededor de 5 minutos, hasta que los niños, por fin lograron atrapar al chavo, comenzando lo peor del capítulo. Uy, nadie vio venir esto. Es la misma trama de miles de creepas donde el personaje X hace algo estúpido y todos lo odian y quieren hacerlo picadillo, yendo en contra de las personalidades de los personajes porque pan con queso. Pero esto es peor porque al chavo lo están linchando por algo tan ridículo que todos los demás personajes parece que se les metió el diablo. O aún peor, los escribió un pendejo. Los niños comenzaron a linchar de una manera muy despiadada a El Chavo. Entre todos golpeaban ferozmente a El Chavo, mientras este les rogaba que pararan, pero cada vez que les rogaba, Patty siempre lo golpeaba a la cabeza. Entonces, los niños levantaron a El Chavo, y lo llevaron al lote baldío atrás de la vecindad. Una vez en el lote baldío, lo amarraron y comenzaron a golpearlo de nuevo, pero esta vez con más fuerza. En este punto, El Chavo ya estaba convulsionando de tantos golpes. Ñoño tomó la botella de ácido, y empezó a derramarla en la cara del Chavo. ¿De dónde diablos Ñoño sacó ácido para derretir personas? ¿O es que acaso el señor mafioso era barriga como en las parodias del llanero con Solitaria, que cabe decir, están mejor escritas que esta patética narración? Y eso que no he mencionado que las imágenes del relato no contribuyen en lo más mínimo, solo son tomas de pantalla de la serie. Cuando hizo eso, la cámara se puso en negro. Luego salía un texto que decía: 6 meses después, se volvió a ver lo mismo del principio, como si el disco se hubiera regresado automáticamente. Hasta que llegó a la parte del barril. La cámara se quedó enfocando el barril. Hasta que algo comenzó a aparecer encima del barril. Apareció lo que parecía ser un modelo del Chavo, pero con una cara espantosa. No parecía un dibujo animado, parecía como si alguien hubiera tomado la fotografía de un cadáver y hubiera recortado la cara y la hubiera pegado en la imagen. Sí. Le photoshopearon la cara de la forma más sencilla y cutre posible. Y ya eso es todo. El prota va a quejarse con el pordiosero del tianguis, pero misteriosamente, o mejor dicho predeciblemente nunca hubo nadie ahí. Y ya está. Voy a resumir esto en 5 palabras. Aburrida, genérica, predecible, patética, y sin sentido. SI la monetización del trabajo es el corazón del capitalismo. Entonces el comunismo es el cáncer del sistema. Cállate o volverás al cajón. Y todo esto no quiere decir más que una cosa, chavo. Que me voy a morir. Me acuerdo de este video, sobre todo por su miniatura de la Chilindrina en plastilina. Me pregunto qué habrá sido del video original. ¿Tú conoces a Roberto Gómez Bolaños y su show llamado El Chavo? Nope, no conozco a posiblemente el artista mexicano más famoso del mundo. Él se negó a crear este episodio actual. Fue en 1991, Gómez se estaba quedando sin ideas para nuevos episodios, por lo que decidió hacer un episodio de La Vecindad bajo ataque. Le entregó un disco del episodio a unos pocos empleados. Lo pusimos y comenzaba con: Nada de lo que ha dicho tiene sentido. Si el Chesperrito se negó a hacer el episodio, ¿por qué después al final sí lo hicieron? ¿Y cuál fue el fin de realizarlo? Y además, solo lo vieron pocas personas, quiero decir, ¿para qué diablos hacen un episodio que al final casi nadie va a ver? Es un desperdicio de dinero que estoy muy seguro Televisa se cobraría con sangre. Solo fueron 15 segundos y con eso ya tenemos como 4 preguntas que le quitan todo el sentido a la narrativa, y que sea de paso nunca se resolverán. La secuencia de apertura regular de El Chavo, pero se veía bastante borrosa. Comenzó con el Chavo haciendo el truco de aferrarse a una escoba con la mano, y Don Ramón aparece diciendo algo como: Chavo, ven acá. Estaba haciendo lo posible por aferrarse a la escoba y se fue a la venta de Don Ramón preguntándole dónde está, y se mostró un tipo con el labio desfigurado. Sus ojos se fueron y su nariz cayó. Después de haber pasado esa foto, apareció la Chilindrina y dijo: ¿Dónde está el Chavo? Kiko exclamó: está afuera. Entonces la pantalla era completamente verde, y los dos miraron arriba y un ovni que bajaba. El Chavo regresó adentro, así como los zombies salían de la nave. ¿Qué? Así como los zombies salían de la nave. Ah, ya entiendo. Habla mucho de este nicho el hecho de que esta historia no es ni de cerca la más random del catálogo de las scripts del Chavo. Lo que también es bastante triste. Comenzaron a decapitar a Don Ramón y a comerse a Kiko. La Chilindrina corre a su casa y empieza a gritar mientras ellos empiezan a hacerle algo al Chavo. Comienzan a masticar su pierna. Mientras tanto, la Chilindrina se larga de la vecindad, corriendo a un río cercano y comienza a flotar en un barco. ¿De dónde sacó el bebé? ¿Qué importa? La gente comienza a refunfuñar a los zombies y empezar a luchar contra ellos. Ñoño estaba en la lucha junto con las personas mexicanas. Ya sabemos a quién usarán de carne de cañón. Los zombies comienzan a comérselos a todos.
La Chilindrina era la única que quedaba. Los zombies comienzan a ir al río ya que ella flota más y más hasta que ya no puede contenerse. Entonces, empieza a llorar y gritar por un par de minutos. Entonces, se detuvo un corte comercial. Volviendo al episodio, la Chilindrina estaba cerca de convertirse en un zombie como los demás. Pero si no la mordieron en ningún momento. Además, ¿no se supone que los zombies los mandaban los marcianos? Los marcianos llegaron ya. O quizá Robertito hizo esta historia mientras se metía una buena inhalada cuando le hizo el show a Pablo Escobar. Pero ella salió del barco nadando pero todavía tenía miedo. Nosotros seguimos viendo mientras ella estaba empujando un auto y cada vez se cansaba más. Ella llevó el auto a Chicago y comenzaba a llorar, sin embargo, otra vez fuimos interrumpidos por otro corte comercial. Ya que volvió el episodio, comenzó a apuñalar a todos los zombies, así como se puso a correr de regreso a México. Todos los zombies se habían ido y ella era la única que quedaba en todo México, así como las personas comenzaron a desvanecerse cuando ella era la última que quedaba. Parece que México se fue al diablo. Chucha dice México solamente tiene tajo, por eso lo malo con eso en esos idiotas. El país estaba completamente vacío. Cuando se volvió de arcilla, algo normal al acabar el episodio, miró el cuerpo del chavo. Completamente ensangrentado. Sí, parece que el cuerpo del chavo apareció frente a ella de la nada. Como para este punto todo es animación de arcilla, voy a hacer como que la lógica se fue de sabático, cariño. Ella regresa a su casa sufriendo de los nervios y el shock. Y el episodio termina. Los créditos de este episodio fueron silenciosos y sumido en la oscuridad. La imagen final fue la Chilindrina como una figura de arcilla por 2 segundos, luego el episodio se detuvo con ese final. Le hablé a Roberto acerca de este episodio. Entonces rompí el disco y lo tiré al fuego. Sí, claro, destruye una pieza de contenido que en la actualidad valdría miles si no es que millones de dólares. Lo digo en serio, el prota no tiene motivos válidos para destruirlo. Nunca lo vimos otra vez. Bolaños se disculpó conmigo, Drake y Carl, los empleados, tuvo que ver eso y nos dijo que solo se trató de un proyecto de prueba que hizo para su familia en los tiempos de Halloween. Y uno de mis pequeños hijos insistió en pedirme ese show estúpido. Entonces saqué todas las cosas que tenían que ver con ese mal día. Le pregunté a Gómez acerca de los detalles y me dijo que quería choquear a la gente con algo que no han experimentado. Bueno, espero que les haya gustado. Mel, estuvo bien chafa, pero ese recolor lo estuvo aún más. Pues, esta sin duda es una historia, de un episodio perdido que no salió al aire como todos los episodios perdidos de historias de terror. Pero es aún peor, porque el episodio estaba completo, y me imagino que contó con el reparto de la serie original, el cual supongo no hace su trabajo gratis, y además contó con escenografías extras, que implicaban un río e ir a Chicago, y sin mencionar que parte del episodio se tornó en animación, y no cualquiera, sino stop motion, que cabe resaltar no es nada barata. Al final se hizo un episodio que de lejos sería el más caro de toda la historia del chavo, pero, al final esta pieza invaluable como episodio perdido, fue destruida y con ello se fueron al infierno posiblemente una cantidad ridícula de dinero. Y la historia está bien chafa además. Pero al menos hubo un intento por ahí de hacerla aterradora, a pesar de que es muy estúpida. No, sácate, pues que, ¿a poco crees que me voy a dejar que me atropellen nada más por un sándwich de...? Uf, el clásico de clásicos, esa historia que apareció por ahí de la nada y que usó como inspiración la idea original del final que quería darle el buen Chernobylito. Tremendo enfermo este viejo. ¿Alguien aquí vio el episodio del Chavo del 8, donde el chavo se hacía el muerto porque fingía que era atropellado, y todos se ponían tristes? ¿Recuerdan que después de ese episodio comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Ni cómo confirmarlo, ¿sabes? Casi todos los que pueden darte esa respuesta o están con demencia senil o están con Kaiosama. Esto del narrador omnisciente a veces le juega en contra a la historia, digo, ¿quién está narrando todo esto? Bueno, resulta que después de la salida del DVD con los episodios, se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, pero el episodio anterior es marcado como el 141. Si sabemos algo con certeza de este programa, es que ponerles número a los episodios es una tarea casi imposible. Hay demasiados episodios perdidos sin registro, unas reediciones de episodios con la misma trama y hasta episodios que muy seguramente nadie conoce, como el caso del episodio en Cancún que se descubrió recientemente. ¿A qué voy con toda esta maraña?
que todo este relato se siente demasiado falso cuando intenta ser muy técnico, entiendo que quiere explicarnos el contexto y eso, pero al tratarse de información que es difícil de encontrar y sobre todo verificar, la historia pierde toda su posible veracidad, y con eso parte de su encanto. Sin embargo, la fecha entre la que se filmaron esos episodios fue cuando los productores y los actores se dieron un descanso de 4 meses, y los programas transmitían episodios repetidos. El episodio perdido, el 142 del Chavo del 8, fue un supuesto error de conteo, decían los antiguos productores en Televisa, pero lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del 8, donde la consecuencia de las travesuras del Chavo resultaban en que terminaba atropellado de verdad. Era un episodio extraño, comenzaba con la canción popular del inicio, pero el audio estaba algo desfasado, unos 5 segundos y dejaba un silencio extraño como estático durante los 5 segundos restantes después de que terminaba la canción. El episodio comenzaba normal con una vista normal sobre la vecindad, pero ningún personaje entraba en escena, sin embargo la cámara cambiaba su enfoque hacia las puertas como si un personaje fuera a salir, pero no salía. El proceso se repetía con todas las cámaras, extrañamente se escuchan murmullos siempre que se acerca la cámara a la casa de Don Ramón, pero no se entienden. Entiendo que esto es para mantener la expectativa de la historia, es decir, es el clásico entorno donde todo es tranquilo y la tensión se arma a futuro. El problema está en que esta clase de contenido no tiene efecto si se narra, en corto se trata de no me lo cuentes, muéstramelo. Ambos con un aspecto incómodo en sus rostros, como si no quisieran estar ahí realmente. Kiko pregunta dónde está el Chavo, pero no hace ningún ademán ni voz graciosa, la Chilindrina en su papel le contesta que se fue con una salsa de tomate. En esta parte la Chilindrina está terminando la frase con salsa de tomate hacia la calle, pero antes de decir hacia, se escucha un estruendo horrible, con un volumen mucho más alto que el de los demás sonidos en el programa, no parece estar nivelado ni parecerse a algo normal o planeado. Inmediatamente después del sonido los dos actores se quedan perplejos como si no fuera parte del acto, aquí corta sin fade out. Solamente pantalla negra, como un corte comercial pero sin arreglos. Este manejo de eventos es poco convincente, no solo porque los actores estén incómodos, sino porque no tiene el más mínimo sentido de que en este episodio, y conociendo las implicaciones, de que Carlos Villagrán y María Antonieta estén ahí cuando está implícito que va a haber una desvivisión en el programa. A menos que la haya hecho este energúmeno. Torres. La escena de nuevo cambia sin aviso y están todos en un escenario nuevo, esto es lo más notable del capítulo, el hecho de que usaban siempre los mismos escenarios era común, pero parece ser que crearon uno específicamente para este episodio. Una pared negra simulando oscuridad de fondo, y solo se encuentran 4 personajes con los mismos rostros de preocupación e incomodidad, Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales. El rostro de Doña Florinda parece que va a romper en lágrimas, y esto se nota mejor cuando la cámara le hace un close-up exactamente a ella, pasan 5 minutos en este close-up. Este close-up es exageradamente largo y ella solo mira a la cámara con miedo y aguantando las lágrimas. 5 minutos para ver a la vieja chancluda. Entiendo que la idea es transmitir la incomodidad de ver a los personajes en ese estado tan lamentable, pero esto es algo que solo funciona de forma visual y no de forma escrita, o si lo hace no tiene ni de cerca el mismo impacto. Los demás personajes están mirando hacia un objeto al parecer fuera de cámara. Kiko y la Chilindrina dicen la misma línea, Chavito, pero Kiko lo dice con una voz quebrada como si estuviera muy triste y ya no pudiera actuar más. Sas, y que sacábamos varias visitas, y luego que YouTube nos paga un dineral, y después nos lo gastamos en putas y drogas, sas. Sale y vale, espera que te ponga un poco de sangre del período de la concha. Ah claro, y por último decimos que fue una idea original del pendejo que me interpreta. La cámara cambia instantáneamente al cuerpo del Chavo del 8, pero realmente lo extraño es que este personaje no es su actor original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo está completamente dañado, los brazos torcidos y la piel pálida. El rostro es muy diferente pero no se distingue porque lo tapa su propio gorro, como si se tratara de un verdadero cadáver. Las piernas aparentemente rotas, y sangre brotando de su costado y cabeza. El tema del Chavo del 8 comienza a tocar después de unos 2 minutos de una cámara fija hacia el cuerpo en completo silencio, consecuentemente, el episodio termina de esta forma. Al parecer este episodio fue una experimentación de Gómez Bolaños, y provocó que los actores trataran de dejar el programa, pero regrabaron el capítulo y solo dejaron una escena, lo extraño es que los convenció de alguna forma de volver y después de 4 meses estaban grabando de nuevo. Exacto, quien no quisiera continuar en un programa dirigido por un posible homicida con ideas maniáticas para episodios a futuro. El final de este episodio no quedó abierto a público por obvias razones, y quedó borrado. Parecía que Bolaños quería realmente transmitirlo, lo consideró una obra maestra entre los mejores episodios de ese programa. Lo extraño es a quién pertenecía ese cadáver que mostraba el episodio. ¿Y de dónde salió? Sus rasgos lo denotan como un individuo de estatura promedio y la ropa del Chavo le quedaba un poco más grande, de lo cual su abdomen descubierto hacía notar unas marcas extrañas, las cuales parecían ser como agujeros hechos por una puñalada, pero limpios hasta el mínimo detalle. Espera, ¿están intentando poner misterio? ¿Qué importa eso de las apuñaladas si a final de cuentas el tipo terminó atropellado y como mosca manchada en la pared? Ese elemento de las heridas por cuchillo es tan innecesario que no le aporta en lo absoluto al relato.
El actor que se prestó a este episodio nunca se ve más ni antes ni después en la serie u otra. Ni siquiera parecía haber sido un actor o una persona viva realmente. La duda queda en si fue un cadáver tomado de algún lado o fue un cadáver hecho para ese episodio. El cambio que quería aplicar Bolaños a su programa se manifiesta en este episodio, pero al parecer a sus compañeros de trabajo no les gustó mucho, y de alguna forma le tomó solo 4 meses volver a la normalidad. Se reporta que meses antes del descanso de 4 meses, Bolaños argumentaba que su programa estaba cayendo en la monotonía y quería hacer algo distinto que jamás hubiera sido visto en televisión. Sí, cuéntame una de vaqueros. Eso de romper la monotonía me suena a la peor excusa posible. Hacer esta estupidez no solo implicará que tu trasero se irá a una ducha morocha, sino que el programa quedaría manchado para siempre y perdería absolutamente toda simpatía del público. Ya ni cuento el hecho de que ese episodio del Chavo Chancado no le habría salido barato, no me imagino que tan caro le habría salido el silencio de este tipo, y mucho menos de esta oportunista egocéntrica. Es bastante mala si piensas un poco al respecto, aunque puedo decir que tampoco es terrible al ser posiblemente la primera que salió. Un oscuro futuro eclipsó este pequeño cuento. Como conclusión podemos decir que el Chavo tiene demasiadas creepies, más de las que verdaderamente pueden suponer algo positivo. Es que en serio cada día que pasa la gente es más Ya está, otra entrega. Y vaya que cada vez esto de elegir contenido de terror se vuelve frustrante, aunque entretenido, de una manera algo masoquista. Ya el próximo video será de otro tema para variar un poco. Pero bueno, pasemos al final y con las mismas, les agradezco por ver el video hasta el final. Si este contenido fue de su agrado suscríbanse, denle me gusta y compártanlo, y no olviden darle a la campanita para que se enteren cada vez que yo haga algo en esta página sin alma. Como siempre les recuerdo que hago contenido visual en forma de dibujitos por si están interesados. También si quieren darme un apoyo de unos dólares o soles pueden enviármelos por estos medios que están en pantalla. No olviden que sus donativos ayudan a que la pequeña Pomni pueda tener un nuevo hogar. Eso es todo y les digo chao. Y no olviden que Ron Damon es el más poderoso de todo el multiverso.